Voy a hablar de la definición de los conceptos, aparte de su etimología. Unido a ello, voy a hablar de dos intelectuales en el ámbito europeo. Un alemán, que no está muy claro, bueno, voy a hablar que fue alemán, lo voy a explicar, y otro intelectual en España. El gracibilismo, que es un término además que se utiliza en la actualidad y que hablan muchos, tanto en las redes sociales como en los medios de comunicación, pues es la actitud, tendencia o comportamiento que reproduce, revive o instiga la polarización y los conflictos propios de una guerra civil, especialmente referido a la Guerra Civil Española. Se utiliza en el ámbito cultural y periodístico para describir la fijación con la confrontación extrema. La etimología es un neologismo, por guerra civil, y el sufijoísmo, que es tendencia, doctrina o sistema, unido a ello el infijo al. Bueno, el graduacivilismo diríamos que es una tendencia en la actualidad en la cual pues hay que como machacar al contrario porque el objetivo de que la culpa fue de unos, de otros, y es lo que llevan a cabo bueno, pues, los políticos en la actualidad. Así luego sucede que la gente no entiende la historia y piensa que un bando y el otro fue malo, y es verdad que el bando en general, y escuchando intelectuales en la actualidad que ya tienen pues ya son de la de que nacieron en la década de los 50 y ya tienen un recorrido importante y han comprendido lo que es la historia, y siendo además intelectuales importantes en diversos ámbitos, dijeron y han dicho que la guerra civil fue el mayor desastre entre los españoles. Primero porque ahí murieron hermanos, familiares, bueno, de todo, hijos, primos, de todo. Y fuimos además muy torpes en provocar ese conflicto. Pero bueno, España es que parece ser, como decían, que en el siglo XIX los políticos europeos siempre estamos en conflicto, pero nunca nos destruimos. Si fuésemos un país más serio, pues seríamos incluso uno de los principales y destacados en el ámbito europeo, como lo hemos sido. Lo que pasa es que el problema es que hoy en día, pues bueno, llevamos ya desde el siglo XIX con un montón de problemas y crisis que han provocado, bueno, pues guerras civiles, incluso la guerra civil castellana, la guerra civil la guerra de sucesión española, que fue la guerra civil entre dos bandos monárquicos, la guerra de sucesión castellana, lo mismo, igual que la guerra de sucesión española. La guerra civil castellana fue entre Juana la Beltraneja, que era la sobrina de Isabel la Católica, futura Isabel Católica, Isabel I, Isabel de Trastámara. La guerra civil o la guerra de sucesión española fue un conflicto entre Borbones y Austrias. Finalmente el triunfo de los Borbones, se eliminaron los fueros en el ámbito de la Corona de Aragón, Navarra, País Vasco, como apoyaron al candidato Borbón, los mantuvieron en la actualidad. Que es lo que viene hoy en día provocando todo lo que viene de Cataluña de los últimos, sobre todo, 12, 15 años, por problemas sobre todo y también por intereses políticos. A partir de ahí se produjeron tres guerras civiles en España, las tres guerras carlistas, por intereses en el trono, Isabel II, su tío Carlos María Isidro de Borbón, el hijo de Carlos María Isidro de Borbón, bueno, todo ello, que fue Carlos VI, luego Carlos VII, frente a Amadeo I de Saboya, bueno, pues todo ese lío. Y la última fue la peor de todas, que fue la sangrienta y la más reciente en la historia de nuestro país. Así que mucha gente en la política debería de conocer un poco más la historia. Así pasa que luego, cuando yo siendo historiador, incluso mucha gente que le gusta la historia o el ámbito de las ciencias sociales, pues que intenta aprenderlo, explicarlo y pues les hacen caso muy poca gente. La política es el conjunto de actividades, decisiones y consensos encaminados a la organización, gestión y gobierno de los asuntos públicos dentro de un Estado o sociedad. La etimología proviene del griego de polis, que es ciudad-estado, y se refiere a los asuntos de las ciudades. Ta, política, que son definidos desde la antigüedad como el arte de la convivencia ciudadana. Eso es la política, vivir en conjunto y relacionado con el ámbito al final del propio arte de la convivencia ciudadana. Que a veces incluso los propios políticos en la actualidad pues parece que no tienen mucho interés de que haya convivencia entre los ciudadanos y lo que único que haya es crispación entre la gente. Así luego sucede que hay rupturas de todo, tanto amistades, familiares, amigos, bueno, y de pareja. Por decir algunos ejemplos, pues bueno, puede haber hasta de todo. Bitraben fuese el seudónimo de un novelista supuestamente alemán.
porque el nombre real, la nacionalidad, la fecha y el lugar de nacimiento y detalles de biografía están sujetos a disputa, no se sabe ni de dónde. Lo único, bueno, pues que le consideraron alemán y que dejó huella en la literatura germana. La obra, una de sus obras es La Rosa Blanca de 1929. Francisco Tomás y Valiente fue jurista, historiador y escritor español, presidente del Tribunal Constitucional entre 1986 y 1992, que fue durante la etapa socialista. Desgraciadamente fue asesinado hace 30 años por la organización terrorista ETA en su despacho de la Universidad Autónoma de Madrid. Recibió a título póstumo la Orden del Mérito Constitucional, un hombre que fue de los más importantes en el ámbito de la Constitución. Da igual que fuera de izquierdas o del Partido Socialista, eso da lo mismo, que incluso fue uno de los que abogó al final por el ámbito de la democracia, la Constitución, todo, siendo presidente del Tribunal Constitucional durante un periodo bastante largo, 6 años, y a partir de ahí, desgraciadamente, pues bueno, como pasa como todo, la radicalización por parte de grupos terroristas mata a la gente inocente solo incluso por hablar o ir en contra de sus propios ideales políticos. Se han cumplido el fin de semana pasado, el día 14 de febrero de 1996, 30 años. Fue una figura importantísima, mm, en el ámbito de la cultura, sobre todo, y de la política española, de lo más reciente. Con ello finalizo, comentar que soy historiador, os ha gustado este vídeo con dos conceptos, con la definición, el significado, mejor, y la etimología, más los dos ejemplos en el ámbito europeo, uno en España y el otro en Alemania. Comento que soy historiador y bueno, pues darle a like, suscribiros, comentar y de nuevo repito que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.